Son muchos los fenómenos de las casas encantadas que son, sin lugar a dudas, uno de los que más atrae la atención de los aficionados expertos de los temas paranormales, pues casos impactantes hay en todo el mundo, pero en España se encuentran algunos que son ya parte de la historia por la espectacularidad de los incidentes vividos en su interior, por estar implicadas las fuerzas de seguridad del Estado o por ser edificios oficiales de gran importancia. Hoy, queridos amigos, venimos a contar un caso que es catalogado como el primer caso oficialmente atribuido a sucesos paranormales y uno de los casos más importantes de la historia nacional. Seguidnos una semana más para descubrir el misterio del caso Vallecas. De los casos de fenómenos paranormales y experiencias terroríficas más impactantes que se han podido vivir en las últimas décadas, en España siempre destacará por su espectacularidad el llamado caso Vallecas. Es una famosa historia de fantasmas, donde la realidad supera la ficción y donde una familia vivió un infierno que tuvo una especial y fatal relación con su hija. Se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro y vivía en la popular barriada madrileña de Vallecas. Era el año 1991, su familia era de origen humilde, muy trabajadora y jamás imaginarían lo que estaban a punto de vivir. Todo fue a raíz de practicar una sesión de Ouija en el instituto donde estudiaba. Una mañana se fue junto a una amiga a un lugar apartado, armadas con una tabla de Ouija, y ahí comenzó el principio del fin. Trataban de contactar con el espíritu del novio de la chica, que había fallecido en un accidente de tráfico. Durante la misma, fueron sorprendidas por una profesora, que enfurecida les interrumpió. En ese momento, del vaso que utilizaban, comenzó a surgir una especie de humo, espeso, negro y denso, que entró por las fosas nasales y garganta de Estefanía. En ese momento comenzó a convulsionar y todos se preocuparon por la salud de la joven, que fue de mal en peor. Comenzó a tener un cuadro preocupante de visitas al médico sin que se supiera bien lo que le ocurría. Las amigas tenían miedo, pues sabían a lo que habían jugado. Pero además, en la casa comenzaron a vivirse situaciones especialmente duras. La chica decía que en su casa había seres oscuros que la visitaban en la noche, había extrañas sombras, extrañas presencias, todo iba muy al límite. El terror se apoderaba de la joven, que cada vez tenía menos fuerza y la vida se le escapaba. En julio de 1991, Estefanía se lanzó atacando a su hermana menor, mordiéndole la muñeca, y acto seguido cayó al suelo y empezó a tirar espuma por la boca. En su hogar de la calle Luis Marín número 8 se vivían jornadas increíbles, fenómenos que no se podían describir, que unido a la reciente muerte del abuelo hacían que todo se viera con pesimismo. Sin embargo, un hecho vino a oscurecer aún más sus vidas, ya que al día siguiente, mientras dormía, de repente empezó a gritar de una manera desgarradora, dobló su cuerpo de una forma sobrenatural y murió al instante. Estefanía fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón en estado de coma, falleciendo de asfixia pulmonar. Pese a los intentos de los médicos por reanimarla, falleció en extrañas circunstancias. El parte médico solo indicaba muerte súbita y sospechosa, tal y como expresó el forense Pedro Cabezas. Desde el momento en que muere Estefanía, los fenómenos paranormales en la casa de los Gutiérrez se acentúan notablemente. La madre escucha la voz aulladora de Estefanía llamándola desde las habitaciones de la casa, la risa de un anciano traspasando las paredes, vidrios rompiéndose sin explicación, objetos que se mueven, puertas que se abren y cierran solas. Una noche, la madre siente cómo alguien le toca las manos y los pies mientras duerme. Otra noche, las pequeñas hijas se despiertan aterrorizadas, con las muñecas golpeadas violentamente contra la pared. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto colgada en la sala se incendia y la parte que arde es solo la que representa su rostro, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos presentan daños. El 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía. Los policías que estuvieron aquella madrugada en la casa hablan de ruidos y golpes sin explicación aparente. Lo primero que les impresionó
es que cuando llegaron a la casa, vieron a la familia en la calle con un frío espantoso y la madre con un niño en el pecho, así que intentaron tranquilizarlos. Explicaba el inspector jefe de la policía, José Pedro Negrí, a Cuarto Milenio hace años. Otros 4 agentes acompañaron al inspector a la casa de esta familia. Incapaces de explicar lo que observaban, lo describieron como una situación de misterio y rareza. La familia comenzó a explicarles cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. En un intento de mostrarles la pesadilla que vivía la familia, el padre de Estefanía les pidió apagar la luz. Él aseguraba que cuando estaban tranquilos era cuando acontecían estos sucesos. Tal y como recoge el escrito realizado por los policías, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. No pasaron más de 2 minutos desde que habían apagado la luz cuando una de las puertas se abrió y cerró de forma muy violenta. Encendieron la luz e hicieron una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello. Según el inspector, no habían salido de la sorpresa y comentando la misma cuando se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie. Tales sospechas aumentaron y se reforzaron, ya que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantel apareció una mancha de color marrón consistente identificada como babas. De hecho, los compañeros que estaban con el inspector pronto confesaron que si no era obligatorio, preferían esperar en la calle. Solo se quedó con el inspector un solo compañero. Todavía sin una explicación lógica científica, es uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España. Y fue cuando trascendió a los medios de comunicación que hicieron del caso un paradigma de la investigación paranormal, que tuvo mucha presencia en programas radiofónicos míticos como el dirigido por Juan Antonio Cebrián, La Rosa de los Vientos, o Miguel Blanco con El Espacio en Blanco, o Iker Jiménez con Milenio 3 o Cuarto Milenio en televisión. En las jornadas posteriores siguieron viviéndose hechos insólitos en la casa y pocas respuestas se pudieron dar a algo que aún no se logra entender y que, de alguna forma, era una realidad incontestable por el numeroso grupo de testigos que se han tenido del mismo. Una humilde familia ocupó aquel piso y también tuvieron experiencias extrañas, si bien es cierto que en menor medida y no permitiendo, salvo en contados casos, que se entrara allí para hacer pruebas o investigaciones. De su espectacularidad hizo el cineasta Paco Plaza una película llamada Verónica, que tenía como hilo conductor la historia narrada, aunque esta adaptación deformaba muchos hechos que se alejaban de la realidad. Aunque existe una versión diferente del caso, el periodista David Cuevas entrevistó a Ricardo y Maximiliano Gutiérrez, 2 de los hermanos de Estefanía. En su entrevista, los hermanos desmontaban todo el halo misterioso y paranormal del caso. Explicaban que su hermana nunca había estado poseída por el demonio, sino que tenía epilepsia tanto ella como la madre y que era una chica completamente normal. Le mostraron el informe de autopsia a un neurólogo y a 6 forenses, uno de ellos Gregorio Arroyo, autor de la propia autopsia, y ninguno vio nada raro. Esta chica tomaba medicación, aunque a su muerte aún no le había sido diagnosticada la epilepsia. Según Cuevas, no hubo nada raro en su muerte, y también añade que quizás había cosas que no se podían explicar. Contaban, por ejemplo, que el 1 de noviembre se levantaron para ir al cementerio y uno de ellos se encontró la foto de Estefanía caída en el suelo y quemada. Ricardo y Maxi no saben cómo pasó, pero no descartan que alguien de la familia lo hiciera intencionadamente. Según Cuevas, el caso Vallecas es simplemente un drama humano que, apoyado por los medios de comunicación, se convirtió en el poltergeist español por excelencia. Cuevas piensa que la niña murió por otras razones, no por nada vinculado a sucesos paranormales. Según la medium Victoria Braojos, que participó en una sesión de espiritismo en la presentación del Diablo en Casa de Alberto Ávila, que es un libro monográfico sobre este caso, ella sí que creía que esa casa tenía una impregnación especial, un ambiente extraño, pero solo se activaba cuando ellos, los antiguos dueños, estaban en ella. Pero ¿y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Será realmente una experiencia paranormal o un caso de histeria colectiva tan elaborado que hasta los mismos agentes de policía quedaron convencidos de que allí realmente ocurrían hechos que no tienen explicación?
No olvidéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.